Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sani y les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de por qué nunca una selección africana logró llegar a las semifinales de una Copa del Mundo. Y vamos a ver, de acuerdo a los clasificados que tiene, cuáles son para mí las chances de poder lograrlo por primera vez en su historia en el Mundial de Qatar 2022. Vamos a repasar primero los motivos que yo creo que hacen que lamentablemente el fútbol africano no haya logrado una plaza entre los 4 mejores seleccionados del mundo. Vamos a repasar la historia de las selecciones africanas en los mundiales y sí, después vamos a entrar de lleno en las 5 selecciones clasificadas a Qatar y sus posibilidades de tener una buena Copa del Mundo. Así que espero que les guste la idea del video, que dejen su me gusta, que se suscriban al canal activando la campanita, que me sigan en el canal secundario y en este, y también en mis redes sociales, Twitter, TikTok, Instagram, que tienen todos los links en la descripción, y que ahora sí, arrancamos con el video. Antes de arrancar con el video les quiero recomendar OneFootball, una de las mejores aplicaciones del mercado. Si bien estamos a solo 2 meses de Qatar, todavía se están jugando las grandes ligas europeas, las ligas sudamericanas y la Champions. Así que si quieres seguir toda la información, tanto de tu equipo favorito, de tu liga favorita y sobre todo de tu selección, te recomiendo que te descargues OneFootball. Es completamente gratuita, tanto para iOS como para Android. Y la vas a descargar simplemente haciendo clic en el link que vas a encontrar acá abajo en la descripción. A lo largo de la historia de la Copa del Mundo, todas las confederaciones, sacando a la africana y a la de Oceanía, han logrado tener aunque sea un semifinalista. Lo logró en su momento la CONCACAF con Estados Unidos en una de las primeras Copas del Mundo, lo logró hace poco Asia con Corea del Sur y obviamente Conmebol y la UEFA lo han logrado en varias ocasiones. Dicho esto, ¿por qué África, que tiene tan buenos jugadores, al menos en la actualidad, nunca ha logrado tener una selección dentro de las 4 mejores de la Copa del Mundo? Y es realmente llamativo, pero tiene toda una historia y un trasfondo que no tiene solamente que ver con el fútbol, y lo voy a tratar de hilar para poder obviamente hacer un hilo conductor que vaya llevando a cada uno de los temas. El foco y el origen de todo esto es una cuestión económica. El continente africano es por mucho el continente más pobre del mundo. Es un continente en el cual gran parte de su población está sumida en la pobreza, en la desnutrición. Para que se hagan una idea, 9 de los 10 países más pobres del mundo se encuentran en el continente africano. Y obviamente, si no hay dinero ni siquiera para comer, no hay dinero para cubrir las necesidades básicas, menos va a haber dinero para el fútbol. Esto ha llevado a que las ligas de los países quizás que más veces vemos en los mundiales, como Nigeria, como por ejemplo el caso de Ghana, como por ejemplo el caso de Costa de Marfil, de Camerún, por mencionar algunas, realmente sean ligas y sus equipos principalmente muy poco desarrollados. No tienen grandes jugadores, son equipos que realmente creo que la gran mayoría ni siquiera los conocemos, sus ligas son posiblemente las peores del mundo, y salvo contados equipos con los dedos de una mano, como por ejemplo el Al-Ahly o el Zamalek de Egipto, el Mazembe de la República Democrática del Congo, el Esperanza de Túnez o quizás el Raja Casablanca de Marruecos, realmente son equipos que no tienen ni historia ni han tenido grandes jugadores porque no tienen recursos. Esto ha llevado, obviamente todo tiene que ver con todo, a que la pobreza en el país, mucha de su población termine emigrando a otro lugar para buscar una mejor calidad de vida, y ese lugar, por una cuestión de cercanía, termina casi siempre siendo Europa. Esto ha llevado a que sus jugadores, o mejor dicho, los proyectos de jugadores que tienen, se vayan desde muy jóvenes, algunos apenas naciendo, otros directamente nacen en Europa, más allá de que sus orígenes están en países africanos. Estos jugadores que tienen de por sí una calidad innata física por encima quizás del promedio de los jugadores europeos o sudamericanos, tienen cualidades físicas por su raza o demás que están por encima y que obviamente le dan una ventaja a la hora del juego, como por ejemplo la velocidad o la resistencia, hacen que estos jugadores después se terminen formando como diamantes en bruto en academias europeas, y una vez que lo formaron, en vez de los mejores prospectos, obviamente, representar a las selecciones de origen o en muchos casos también las selecciones en las cuales han nacido en esos países, terminan representando a las selecciones europeas, que es lo que vemos quizás más marcado en Francia o en Bélgica, que prácticamente todos sus jugadores o han nacido en el continente africano o en casos, o en la gran mayoría de los casos, no nacieron ahí, pero todo el origen de su familia está en países africanos, como podemos encontrar en prácticamente el 80% de esas selecciones. Aclarado este punto, que es el porqué del video, vamos a repasar un poco la historia de las selecciones africanas en la Copa del Mundo.
mundo. La primera vez que hubo una selección africana en un mundial fue en el año 1934 y fue Egipto, que en esa Copa del Mundo perdería en su primer partido 4-2 frente a Hungría. Ese formato era directamente desde los octavos, perdió el primer partido y quedó eliminada. Tuvieron que pasar 36 años para que vuelva a haber una selección africana. Fue en el año 1970 donde Marruecos clasificó y estuvo en la fase de grupos y logró el primer punto de la historia para una selección africana después de obtener un empate y 2 derrotas. En el año 74 estuvo Zaire, que perdió los 3 partidos. En el año 1978 estuvo Túnez, que logró la primera victoria en la historia de los mundiales para una selección africana. Lo hizo ganándole 3-1 a México, luego perdería con Polonia 1-0 y empató 0-0 de forma sorpresiva con Alemania Federal. Igualmente no pasaría a la primera ronda. En el año 82 Argelia logró 2 victorias y lamentablemente para los argelinos terminaron en tercer lugar y no pudieron clasificar a la siguiente ronda. Y en el año 86 se da el primer quiebre porque en ese mundial celebrado en México, Marruecos terminó primera en el grupo F y fue la primera selección africana en sortear la fase de grupos. Una tendencia que se mantendría de forma ininterrumpida de tener aunque sea una selección africana en los octavos de final hasta Brasil del año 2014. Marruecos caería en los octavos de final 1-0 frente a Alemania. En el 90 se dio una de las primeras grandes sorpresas africanas de la historia de los mundiales. La Camerún, comandada por Roger Milla, que terminó primera en su grupo, le ganó en los octavos de final 2-1 a Colombia y llegó por primera vez a una selección africana a los cuartos, perdiendo ahí 3-2 con Inglaterra. En el 94 y el 98 apareció Nigeria, en ambas ocasiones clasificando a los octavos de final. En el 2002 apareció la segunda gran sorpresa de la historia de África en mundiales, que fue Senegal, que terminó avanzando en un grupo complicado con Uruguay y con Francia, que llegaría hasta los cuartos de final, donde lamentablemente perdería 1-0 con Turquía. En el año 2006 aparecería Ghana, que llegó a los octavos de final. En el año 2010, la tercera gran sorpresa y posiblemente la chance más clara que tuvo una selección africana de llegar a las semifinales, que justamente de nuevo fue Ghana, que llegó hasta los cuartos de final y perdería por penales frente a Uruguay por 4-2, teniendo en el minuto 120 a Samoa Gyan, su goleador, la chance de marcar un gol y de esta forma asegurarse la plaza dentro de los 4 mejores. En el año 2014, por primera vez en la historia, 2 selecciones africanas clasificaban a los octavos de final. Argelia, que perdería 2-1 con Alemania después de un muy digno partido, y Nigeria, que perdería 2-0 con Francia. Y por primera vez, después del año 1986, en Rusia 2018 vemos el primer retroceso en las selecciones africanas, porque ninguna de las 5 clasificadas, Nigeria, Túnez, Marruecos, Egipto y Senegal, lograron avanzar a los octavos de final y por primera vez ninguna representante africana estaba en las instancias finales de una Copa del Mundo. Con respecto al Mundial de este año, Qatar 2022, África tiene 5 selecciones clasificadas y vamos a repasar rápidamente la situación de cada una de las mismas. La que menos chance tiene para mí de clasificar a los octavos de final es la que está en el grupo D, que es Túnez, que posiblemente en cuanto a calidad de plantel sea uno de los más débiles de las selecciones africanas y además comparte grupo con Dinamarca y Francia, que son claramente favoritas a avanzar a los octavos de final. Después para mí tenemos 3 selecciones que están en una situación similar, no son favoritas a pasar en el grupo, pero no serían una locura si lo logran, que son por un lado Camerún, que está en el grupo de Brasil, de Serbia y de Suiza. Posiblemente sea la selección más débil de esas, pero Camerún, como hemos visto en la historia de los mundiales, ha sabido dar sorpresas y puede llegar a dar un batacazo. Lo mismo ocurre con Ghana, hoy en día no tiene su mejor plantel, está en un grupo con Portugal, en el grupo H, Uruguay y Corea del Sur. Para mí de las 4 la menos favorita, pero si mete un triunfo obviamente puede pelear por la clasificación. Algo parecido ocurre con Marruecos, tiene un muy buen plantel, a mi gusto, muy buenos jugadores, pero lamentablemente le tocó un grupo complicado con Bélgica, Croacia y con Canadá. Igualmente yo a Marruecos, ya lo voy a hablar después en algún video, le tengo bastante fe de que puede llegar a clasificar en segunda posición y para mí hay una de las europeas importantes que se puede quedar afuera y puntualmente hay una que creo que todos la sabemos y que todos creemos que puede llegar a tener un muy buen mundial, que es Senegal, lo mismo que pasó en el mundial del año 2002. ¿Por qué pensamos esto? Primero porque es la vigente campeona africana, después porque dejó afuera a Egipto, otra de las grandes selecciones de la Copa del Mundo, y por sobre todo por la gran calidad de jugadores que tiene. Un muy buen arquero como Edouard Mendy, un muy buen central como Koulibaly, el jugador del Chelsea, Koulibaly, perdón. Y también obviamente un gran jugador y su gran estrella como es el caso de Sadio Mané del Bayern Múnich, dentro de alguno de los jugadores, porque realmente lo que ha cambiado también el paradigma en este último tiempo de las selecciones africanas es que ya no
todos sus jugadores o la gran mayoría juegan en las ligas africanas o en ligas desconocidas, sino que al día de hoy, por ejemplo Senegal o Marruecos, tienen gran parte de sus jugadores no solamente jugando en Europa, sino jugando en alguno de los mejores equipos del mundo. Así que obviamente creo que todos, en general, creemos que tanto Marruecos como Senegal son las dos selecciones que más fichas se le pueden poner para que avancen a los octavos de final y a partir de ahí, ¿por qué no intentar lograr la hazaña de llegar a las 4 mejores selecciones del mundo? Me gustaría que me dejen en los comentarios, ¿creen que va a lograr alguna selección africana en Qatar 2022 llegar a la semifinal? Obviamente es difícil, pero obviamente me gustaría que me dejen en los comentarios. ¿Cuál creen que lo puede llegar a lograr? ¿Senegal, Marruecos? ¿O creen que alguna como Camerún, Ghana o Túnez puede meter una sorpresa? Síganme en las redes sociales, suscríbanse al canal activando la campanita. También tienen mi link al canal secundario en el cual se pueden suscribir y seguirme, que con el Mundial seguramente vuelva a subir videos mucho más seguido y no mucho más. Les mando un saludo grande y nos vemos mañana en otro video.